Bienvenidos todos a Detox Teológica, en donde el propósito es desintoxicándonos para regresar a una teología reformada. Esta es la sesión número 234 de Apocalipsis, capítulo 9, la parte 10, donde estaremos viendo los últimos dos versículos de este capítulo, el cual corresponde a la sexta trompeta. Voy a iniciar leyendo los dos versículos anteriores, o sea, el 18 y el 19, para abrir un poco más el contexto. Estos versículos ya los comentamos en sesiones anteriores, así que pueden checarlos, pero dice el 18, por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre. Habíamos visto que todo este fuego, humo y azufre, todo tiene la manera de hablarlos son escenas de Antiguo Testamento. Leímos varios otros capítulos del Antiguo Testamento y pasajes en los cuales está hablando de este castigo, fuego, humo y azufre, y que dice que salían de su boca, de castigo, el juicio, pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes. Vean que es una cuestión de tipo simbólica, ¿no? Metafórico, está ilustrando. No quiere decir que serán caballos con colas de semejantes a serpientes, sino es lo que van a hacer del castigo de serpiente y tenían cabezas y con ellas dañaban, ¿ok? Estos es los dos versículos. Ahora bien, en estos dos últimos, vamos a leer los primeros, los últimos dos, iniciamos con el 20, y dice, los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Esos son los dos versículos que hablaremos el día de hoy. Así que regresamos al primer versículo para poder analizar estos dos versículos estos dos. Y dice el 20, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, o sea, no todos murieron en la visión, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. Vamos a ver que estas plagas sirvieron como advertencia y no tenían el propósito de redimir, sino un efecto de condenación. ¿Ok? No todo, porque estamos también pensando, y posiblemente va a ser un castigo para que entiendan, y no es así, sino este castigo es una antesala que estamos viendo al juicio final, el cual es un juicio de condenación eterna para todos estos gentes incrédulos que van a ser juzgados. Es por eso que estamos viendo que estas plagas no es para que cambien, sino para que confirmen la cuestión de la condenación que les espera. ¿Por qué? Porque no dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. ¿Ok? Esto es aparte de su ignorancia y de su manera de pensar, adoran esto y se hacen igual a ellos. Y esa es una parte de una cuestión de que Dios los deja. Es parte de esta confirmación de condenación. El castigo de las colas no mataron a todos los incrédulos, a toda esa gente malvada, pero los que permanecieron, como decía, continuaron afectados, ya que no se arrepintieron y continuaron con un corazón duro hacia Dios. Ahora, no era que ellos pudieran cambiar su corazón, estaban ellos en ese estado de dureza. Dios los deja, ¿ok? No que de ellos dependerían. Una mente pietista pensaría de esta manera. De ellos iba a cambiarlo y ellos optan por dejarlo como duro o no duro. Eso no nos pertenece y no le pertenece a ellos, sino a Dios. Entonces, los deja en ese mismo estado. Dice, de hecho, ellos continuaron adorando a demonios. Esa es parte de su
incredulidad y de parte de su condenación. Los deja todavía en una oscuridad y adorando a demonios, quienes continúan engañándolos y a sus ídolos también. ¿Ok? Esto es precisamente, quiero que veamos lo que les está a las consecuencias de que los deja así Dios. Continuaron precipitadamente en un estilo de vida pecaminosa. Esto está en el versículo de la parte segunda del 20 y en el 21. Esto muestra nuevamente que la sexta trompeta es un paso de la quinta, ya que introduce la muerte, aunque la sexta todavía continúa desatando la aflicción de la quinta trompeta sobre todos los sobrevivientes no elegidos, que es lo que estábamos comentando. ¿Ok? Sigue desatando aflicción, sigue. Son antesalas o sea, porque vemos que cada uno de estos trompetas han sido y son juicios. Veíamos las plagas, veíamos también anteriormente cuando salen esos cuatro jinetes y todo lo demás. Y obviamente es parte también, tanto al pueblo lo va a purificar y a los demás los va a dejar y los sigue en la antesala para condenarlos eternamente. Esas plagas tienen un efecto redentivo solamente en el remanente de la iglesia y de los idólatras fuera de la iglesia que han sido sellados con anterioridad y finalmente beneficiarse de la función protectora del sello. Se habla de este sello, tienen un de sello que también es de propiedad, por eso habla de protección. Y esto me va a poner aquí en el patrón de las plagas del Éxodo. Claro, esto de observen de finalmente han sido sellados, que dice con anterioridad y finalmente beneficiarse de la función protectora del sello. Vemos en Egipto, por eso hay un patrón parecido, como a todos los de Egipto les sucede cosas, les aplican las plagas, pero lo que es al pueblo de Dios, no. A diferencia de aquí, es algo parecido, pero aquí solamente va a ser algunos, porque dicen que no todos murieron y no todos, perdón, a los de la iglesia o los del pueblo, a ellos es de tipo de redención, al igual que lo redime en Egipto, es antesala, ¿ok? Así como el primogénito terminó con el juicio decisivo en el mar, aquí la muerte de los otros es como una señal de advertencia, pues dice, y no induce arrepentimiento, sino que prepara para el juicio final de la séptima trompeta. Este es el punto importante. Está preparándolos. ¿Ok? No es una cuestión de que de repente viene de así todo bien y de repente viene el juicio. No, estas son cosas de antesala. Y vean ustedes, eh, por ejemplo, todos las catástrofes que han sucedido, y específicamente hablando del diluvio, el diluvio tiene varias connotaciones. Una de ellas, entre tantas, obviamente, también, va nuevamente a iniciar todo por una serie de cuestiones de que se arrepiente Dios de haber creado a todos los seres de vivos de la tierra y entonces los manda a repetir. Esto también tiene que ver con esta cuestión del Génesis 6 que hemos hablado y que es una doctrina que no es muy, muy común porque todo lo que se habla de lo sobrenatural desde hace mucho tiempo se ha eliminado para enfocarse a otras cosas, pero siempre se ha tenido ahí. Pero una de las cosas importantes es que el diluvio es la antesala de un juicio de Dios y apunta hacia el juicio final. Y también observen, el diluvio vuelve a iniciar y en el juicio, para el juicio final, se va a renovar absolutamente todo, cielo y la tierra. Decía que el mar no aparece en este concepto porque en la mente de los judíos en ese tiempo y también en los hebreos, el mar
significa la cuestión de la calamidad, de los problemas, del caos. Y como se va a renovar y se va a acabar todo, entonces la calamidad y el caos dejan de ser. Es por eso que no se aplica y no se dice del mar, pero se va a renovar el cielo y la tierra otra vez. Y al momento, por ejemplo, en la tierra, en el diluvio, se vuelve a iniciar nuevamente otra nueva creación, si lo queremos ver desde esa perspectiva, porque inicia todo nuevamente, de casi, digamos, no de cero, pero otra vez empiezan a multiplicarse. Y en el Apocalipsis se va a renovar nuevamente todo eso. Entonces, ven el paralelo que existe. Entonces, como dice aquí, la muerte de los otros como una señal de advertencia que no induce arrepentimiento, sino que prepara para el juicio final de la séptima trompeta. En otras partes, sino que prepara para el juicio final. Punto. Está anunciada por la séptima trompeta, que se verá en el capítulo 11. El versículo que vemos aquí es del capítulo 11 y el 18, unos versículos antes del 15, y dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veían en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos y terremoto grande. Esto lo veremos. Aquí también hay muchos símbolos en estos versículos del 19. Vemos abierto el cielo, el arca de su pacto, ¿ok? En el templo. Y eso es imagen del Antiguo Testamento. Así que tendremos nuevamente que regresar como en todo, porque como hemos dicho siempre, el Apocalipsis, su interpretación se hace en términos del Antiguo Testamento, no en términos de la situación actual de Israel o de lo que está viendo. Eso es, y muchas veces puede ser también de una doctrina dispensacional, la cual está opuesta a la reformada. Pero veamos en el 18: y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre. Vean, esto es lo que viene, ¿ok? Tiempo de juzgar a los muertos, el juicio final, y de dar el galardón, vida eterna, a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Vean, a todos, esto es el pueblo, y de destruir a los que destruyen la tierra. Entonces, va a haber, esta es la antesala que se está hablando. El propósito teológico de la advertencia es que Dios, al dar oportunidades suficientes para reformarse espiritualmente, debe demostrar su soberanía. Esta acción muestra, no nada más es un juicio, sino también es parte de la soberanía de Dios, y especialmente su justicia, y finalmente enjuiciando a todos los que están sellados en la séptima trompeta. ¿Ok? Este, del, eh, esa, la séptima trompeta. El versículo segunda parte del 20 y todo el 21 es básicamente comentarios: ni dejaron de adorar a los demonios, esa es parte del 20, y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Ok, vemos que estos versículos nuevamente hacen referencias en eco al Antiguo Testamento, y es principalmente en Daniel 5:4 y también el versículo 23, los cuales están aquí. Y inicio del primero: y el rey
Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata de Nabucodonosor, su padre había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron, es el versículo 4, vino y alabaron a los dioses, vean aquí, los deja, a los dioses de oro, es parte de todos los ídolos, y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Esto es básicamente lo que diste, vean aquí en el versículo de Apocalipsis 20. Ni dejaron de adorar a los demonios y las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera. Y justamente de aquí dice, los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. ¿Ok? Ahí se está haciendo alusión precisamente Apocalipsis a estos versículos. Y en el 23, que tenemos aquí, entrando un poquito más en el texto, entonces desde el 17, poco de contexto, entonces Daniel respondió y dijo delante del rey, tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad, y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a las bestias, y con los asnos monteses fue a su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado como con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, ¿ok? El reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo, Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. ¿Ok? Vean una cosa. eh, Muchas veces cuando uno lee estos versículos y nuestro contexto, especialmente en México, nuestro contexto eh, con la Iglesia Católica, ponemos y decimos que todos son sus dioses de plata, de oro, y pensamos que se refieren a ellos. Ciertamente detrás de esos ídolos también hay demonios, ciertamente, pero el texto está haciendo también referencia principalmente a este Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento ahora sí, nuestra situación continúa, digamos, de ese Antiguo Testamento al día de hoy. Pero cuando lo escribe, en esto todavía no estaba aquí el presente, sino hace referencia a lo pasado, que seguimos actuando aquí. Es decir, la acción de Satanás no nada más se va a estar viendo en esos tiempos, sino que ha estado pasando y progresando en su acción. En los versículos pasados, cuando hablábamos de la boca de la serpiente, ese concepto también hace alusión a las cuestiones de la boca del conocimiento, pero sobre y Satanás en reflejándose y utilizando a falsos profetas. ¿Ok? A todas esas doctrinas contrarias
que no asociamos muchas veces, que es una manera en que Satanás está actuando. ¿Ok? Si vemos en el Mateo, en el capítulo de Mateo 4, cuando Jesucristo es tentado 3 veces, esas 3 veces que es tentado, lo hace por medio de la palabra. Y su tentación es precisamente cambiando, malinterpretando la propia palabra. Y eso es parte de lo que hacen los falsos profetas. Muy bien. El Salmo 106, los versículos 36 y 37. Desde el 34, no destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo, antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras. ¿Ok? Estas obras van a ser las obras de la cuestión en términos espirituales, en adoración a estos ídolos. Y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Es parte de lo de ahorita que estamos viendo en Apocalipsis, que estamos aquí comentando que esto es parte de su aflicción y los deja en ese estado. Por eso es causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. En algunos, precisamente en esa cuestión de los ídolos, llevaban al sacrificio de los hijos, ¿ok? Para lograr cosas que pedían a estos demonios. Y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras, se prostituyeron con sus hechos. Esta cuestión de la prostitución es espiritual, es decir, adoraron a otros dioses. Se encendió, por tanto, el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad, los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. ¿Ok? Vean una cuestión aquí importante, esto de que dice la sangre contaminada, esta tierra y todo, y por medio de las obras, fue contaminada. Cuando entran en Canaán, en la tierra, hacia la tierra prometida, una de las causas de que cuando dice Dios, acabarás con todo, y terminarás y matarás tanto a todos, hombres, mujeres, niños y bestias, todo. ¿Por qué? Porque está contaminada. Este es el ejemplo que apunta también hacia el juicio final. Va a ser totalmente y tiene y tendrá que terminar con todos los, digamos, incrédulos o malvados, semejante a todos los que estaban haciendo en esta cuestión de idolatría, abandonados en sus propias obras, y va a volver nuevamente a regenerarlos. Ok, sí que vemos que esto es precisamente lo que sucede. En Primera de Corintios, eh, dice, mirad a Israel en el 10:20, según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios sacrifican, ¿ok? Y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Esto es básicamente lo mismo y lo que prohíbe, obviamente aquí Pablo advierte a todos los de Corintio, porque también la iglesia de Corintio es otro tema, pero estaba totalmente mal. ¿Ok? Entonces, esto es parte de que están sacrificándolos a los demonios. Vean el concepto de esta actividad sobrenatural que no se tiene y ya no se tiene muchas veces en mente, ¿ok? Que no se tiene en mente, esa es una de las cuestiones, pero sigue, ese es el punto. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O provocaremos a celos al Señor. Esta cuestión que está pasando, acabamos de leer con el hijo de Nabucodonosor, que le dice básicamente igual y los castiga. ¿Somos más fuertes que él? Los ídolos son uno de los instrumentos principales utilizados por las fuerzas de las tinieblas para mantener
a la gente en la oscuridad. Esto es sumamente importante poderlo entender y no olvidarlo. Los ídolos, estos ídolos, son utilizados por estas fuerzas de las tinieblas. Son utilizados por parte de Satanás, porque él es el rey o el príncipe de las tinieblas, el Dios del mundo, para mantener a la gente en esa oscuridad. Por eso, cuando dice que todos estábamos en Efesios, estábamos muertos en delitos y pecados, estamos ahí completamente. Y ahora nosotros nos ha traído y nos pone ahora por medio de Jesucristo vivos, y también como dice en Pedro, hemos sido extraídos de las tinieblas a la luz admirable. Y aquí es del reino de las tinieblas al reino de Dios. Hemos sido aquí redimidos, rescatados por parte de la obra de Jesucristo. Eso es algo que olvidamos, y cuando hablamos ya no lo tomamos en el contexto correcto. Parte del juicio del Antiguo Testamento de los idólatras es que ellos irónicamente reflejan la imagen sin espíritu de los ídolos. ¿Ok? ¿Ok? Porque los reflejan, por eso en varias partes dicen, y todos los que los adoran, igual que ellos. De tal manera que ellos de la misma manera no pueden espiritualmente ver ni oír. Fíjense la comparación. Nada más muchas veces vemos a una especie de un monito o a una estatua y dices, no ve, ahí está, no oye, no huele. Sí, pero así están también los otros espiritualmente porque tampoco pueden ver, ni oír, ni tampoco caminar. Esto vemos nada más la parte y no estamos viendo el estado del el incrédulo. Esto pudiera ser la manera precisa que los demonios anestesian. Me gustó también poner esto aquí, ¿no? Anestesian a los idólatras, como dice en Apocalipsis 9, 20 y 21, con ignorancia espiritual e insensibilidad. Por eso el creyente debe de tener más conocimiento que y por medio del Espíritu Santo estar y no caer en estar llenos de la palabra, llenos del Espíritu, pero y evitar que estemos en esta ignorancia espiritual, insensibilidad que está el incrédulo, ya que los idólatras son castigados por medio de sus propios pecados. El versículo final, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Todos estos están asociados con la adoración a los ídolos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. El que no se arrepiente. En esta actitud se ve en varios pasajes, los cuales están aquí. Pueden ustedes después buscarlos, pónganle pausa y estarán viendo y checando cada uno de estos versículos y van a estar confirmando precisamente lo que en Apocalipsis Juan está escribiendo. La idolatría es la raíz del pecado para los otros vicios. No quiero decir que es la raíz del pecado, porque sabemos cómo inicia el pecado en la caída, pero ese es el inicio de más otros vicios. La repetición de arrepentirse en el 9, 20, 21 pudiera estar ligado con las cartas a la iglesia en el 2:21 al 23, donde la palabra ocurre 3 veces como un reto para arrepentirse de la idolatría, el cual es sinónimo de una fornicación espiritual. ¿Ok? Eso es parte del adulterio espiritual. Toda esta cuestión de idolatría, ¿por qué? Porque ya dejan y se olvidan de Dios. Esto significa que hay muchas iglesias que no se van a arrepentir. Estamos haciendo referencia en el Apocalipsis con las cartas a las iglesias, sí que dice sin que la tremenda descripción de los demonios en este pasaje se tenga. Tiene la intención de mover a algunos del verdadero pueblo de Dios fuera de su condición de complacencia y también llevarla a otros en un verdadero arrepentimiento. Para terminar, un par de preguntas que va a estar sobre el capítulo 9 del 13 hasta el 21. Y nada más los voy a leer. Dice, estos versículos presentan un escenario de criaturas feroces representando espíritus demoníacos que traen tormento a los incrédulos. Un análisis de estos versículos muestra que estas criaturas confrontan a la gente es por medio de falsos maestros
que promueven la adoración de cualquier cosa que no sea Dios. Vean que es parte de la boca de las serpientes, de estos falsos profetas. Debemos de estar muy con los sentidos totalmente desarrollados y alertas para poder detectar a estos falsos profetas. Y no necesariamente va a ser una persona como tal, sino son doctrinas predicadas por estos falsos profetas que se tienen, pero siguen siendo estas cuestiones de doctrina. Existe la posibilidad que realmente estamos confrontados por este tipo de criaturas, caballos con colas de serpiente o por algún armamento militar. Esa es una pregunta. Nada tiene que ver con la cuestión de armamento militar, que era, pues, se lo pone para compararlo, porque como vimos en las otras partes de los versículos de este sello, no hablas cuando habla de la cuestión de las langostas y que salen no son helicópteros, porque esta es una interpretación de tipo dispensacional. ¿Qué tan serio tomamos los falsos maestros? Esa es una pregunta. No escudriñamos este tipo de doctrinas, no las cuestionamos realmente, sino empezamos a aceptar, adoptarlas, y eso es un error. ¿Qué tanto las tomamos? ¿Qué tanto estamos observando? ¿Cómo respondemos ante tales amenazas? Debemos de identificarla como amenaza. ¿Recurrimos sin equivocarnos ni pensarlo a las escrituras? ¿Cuántas veces escuchamos a esta acción de propio Satanás y verificamos su veracidad en las escrituras? Vemos aquí en Primera de Juan 2:14, sí, 2:14, unos versículos antes: os escribo vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre, el de Cristo. Os escribo vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio, a Jesucristo. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno por medio de Jesucristo. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre por medio de Jesucristo. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio, por medio de Jesucristo. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Vean, el vencer en el enemigo tiene relación con el conocimiento de la palabra, no con una cuestión de fortaleza, ¿ok? Y nos fortalece. La persona que conozca más tendrá más fortaleza. Eso no quiere decir que no vaya a caer. Varios pastores han caído, ¿ok? Y varias personas también en esta. Y que han conocido. ¿Por qué? Porque sigue siendo una batalla. Muy bien, dice sobre la naturaleza de la idolatría, un tema. Está en línea con el Antiguo Testamento en nuestros conceptos. Idolatría, ídolos de oro, plata y otros materiales. El Apocalipsis indica de la destrucción de todas las cosas creadas y después adoran a la creación en lugar del creador. Esto que se tiene es algo sumamente importante ahorita, eh, poner atención, porque todas las cosas que creadas están en lugar adoran a la creación en lugar del creador. Esto va a tener relación también cuando se dice que va a ser renovado los cielos y la tierra. Y la cuestión de que va a ser renovados los cielos, porque uno va a decir que tiene que ver los cielos, es decir, planetas, estrellas y todo que tiene adoración que ha tenido, han contaminado ahora sí, o sea, la creación de Dios, nada más. Tiene relación, leíamos, de que hablábamos ahí, que toda esta sangre que caía y todo lo demás de los hijos contaminaron en también esto mismo. Sabemos que se contamina, tiene que llevarnos al tabernáculo, en el lugar santísimo, cuando el hecho de que entrara la presencia del hombre como pecador contaminaba. Por eso tenía que desde ahí de Dios dice que se tienen que también lavar y todo lo demás, y mucho más en el lugar santísimo. Pero en el santo tiene el problema, el punto es de que contaminaba. Y
toda esta nueva creación, con esta misma idea, en el juicio final, la tierra, no, la tierra será totalmente renovada, porque la tierra gime, ahorita dice ahí, de dolor, porque va a tener que también ser completamente hecho nueva. Es decir, la acción del hombre, fíjense bien todo lo que ponen, del pecado, va a ser, o sea, como contaminar por esa acción, Dios va a renovar completamente toda su creación. Incluye todos planetas y todo. Por eso, ¿por qué? Porque todos esos planetas fueron utilizados para adorarla y no adorar a la creación. Y no los puede permanecer ahí porque han sido objetos de adoración y no hacia ellos. Entonces, sobre la letalidad de la idolatría, Juan asocia la idolatría con asesinatos, hechicerías, inmoralidad y robos. El Apocalipsis indica de la destrucción de todas las cosas creadas. Adoran a la creación nuevamente en lugar del Creador. ¿Ok? Y en el Antiguo Testamento los idólatras son ciegos y mudos, al igual que ellos espiritualmente hablando. Los deja. No es de que están ahí nada más. No, van a tener una consecuencia tremenda. ¿Ok? Cómo Satanás ha utilizado la idolatría para llevar personas a lugares más oscuros. Es algo que podemos ver y reflexionar y afinar los sentidos. Cómo nosotros nos protegemos. La única es, tal como lo habla también en Efesios, la armadura. Y la armadura va a ser parte del Evangelio y ese va a ser Cristo. Y va a ser, y habla de la propia palabra. Por eso la persona tiene, el creyente, seguir creciendo, porque la guerra, que como dice Pablo, no tenemos guerra contra sangre ni ni carne, sino contra principales y potestades. Eso habla de la cuestión de sobrenatural y de los ataques que se tienen. Muy bien. Así que los invito para que nuevamente la pueden escuchar, reflexionen sobre las preguntas que se tienen.